¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y te tengo una sorpresa. No solamente es viernes, no solamente se viene un fin de semana largo por delante, sino que además es un viernes especial donde tendremos el poder de nuestra historia. Suena la campana, profesor. Me pongo de pie, profesor. Yo también me pongo encima de del pie. viernes, así que me pongo Sí, más rápido. con más ganas. Ahí tiene su manzana, profesor. Muchas gracias. Para que haga chicha para el fin de semana. Eso, vamos a llegar a la casa, al alambique clandestino. Oiga, profesor, ya. Demos vuelta al tiro a la pizarra. Al tiro, nomás. nada de cosa. Nada de cuestiones, Sin total. preámbulos. Es que es un tema muy importante Sin que vamos a hablar hoy día, profesor. Y muy actual, ¿no? Sí. Sí. Personaje ya de la historia latinoamericana. Don Pepe Mujica, de guerrillero a presidente, profesor. Así fue su recorrido público y personal también. Un filósofo para muchos ya de por todo lo que dejó. Claro. Ya, veamos el siguiente titular y comenzamos nuestra clase de este día viernes, que dice así, profesor, lo trae el mostrador. Presidente Boric se despide de Pepe Mujica en su velatorio en el Palacio Legislativo de Montevideo. Vistiendo una camisa blanca y un traje negro, el mandatario chileno saludó primero al secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y luego se fundió en un sentido y prolongado abrazo con Lucía Topolansky, ¿no?, la viuda de Mujica. Murió poquito antes de cumplir 90 años. Sí. Ahora, sí. en este mes, mayo, cumplía Sí. No el alcanzó 20 de mayo a los 90. cumplía 90 años. Claro, él nació en 1935. Mire, profesora, ¿por dónde empezamos para entender, ¿no?, la conmoción también mundial, ¿no?, y el respeto mundial por la figura de este líder uruguayo, Pepe Mujica? Sí. Bueno, a ver, Pepe Mujica es de origen vasco-italiano, ¿no? Y de una familia de pequeños propietarios agrícolas, que es algo muy común en Uruguay, ¿no? No hay grandes hacendados, ¿no? No hay latifundio, hay pequeñas propiedades agrícolas, lo cual también es uno de los elementos que lo hace un país especialmente democrático, ¿no? La acumulación de la propiedad de la tierra no es tanta. Entonces él viene de esa tradición, ¿no? Por eso también vivía en una chacra y tenía este gusto por el campo. Tú sabes que él fue floricultor también, ¿no? Sí, claro. En una época él vivía del cultivo y venta de flores. Mira, aquí lo tenemos jovencito, claro. Mira, qué buena foto. Entendemos la foto ya ahora como Pepe Mujica presidente, pero mira esa foto. Sí, y la que sale ahí tan chico. Sí. Bueno, él viene de una familia por el lado paterno de estos vascos de tradición política, ¿no? Y de tradición política de los partidos políticos tradicionales uruguayos, que son muy antiguos, que es el Partido Blanco y el Partido Colorado, ¿no? Que son partidos que existen desde la década de 1830. Y que cuesta entender su ideología desde Chile. Es como el peronismo argentino. El Río de la Plata y su definición política, te lo encargo, así yo creo que no lo entienden ni ellos, ¿no? Pero de que opera. Claro, el Partido Blanco y el Partido Colorado es como si nosotros viéramos acá lo que eran pipiolos y pelucones y que todavía existieran en Chile, son como ¿no? federaciones de pensamiento, ¿no? Sí. Caben muchas corrientes dentro de ellos. Sí. Se podría decir que el Partido Blanco, que parece como una cosa contradictoria para nosotros, era un partido más de centro-izquierda, en sus inicios más liberal, y el Colorado un poquito más a la derecha. Pero a lo largo del tiempo esa cuestión fue bastante móvil, ¿no? Bastante móvil, bastante flexible. Pero el Partido Blanco, que era un partido también llamado Partido Nacional, un partido nacionalista, pero liberal. Estas cosas medias raras. Pero ambos muy laicos, Sí, que es una vieja tradición uruguaya. Y bueno, sus parientes eran del Partido Blanco, ¿no? Sus antepasados de este Partido Nacional. Y él en su juventud, en su primera juventud, fue miembro del Partido Nacional, activo militante del Partido Nacional, al nivel de que fue presidente de la Juventud Nacional. Sí, cosa que ahora uno diría, bueno, ¿cómo fue eso? Siendo que después se convierte en Tupamaro, ¿no? Claro. Pero él en su primera juventud fue un activo miembro del Partido Blanco Uruguayo. Claro, juventud, estamos hablando, usted dice que nació el 35. En la década del 50, la segunda etapa del 50, inicios de los 60. Claro, en la posguerra, básicamente. Claro, en plena Guerra Fría. Sí, es una generación de Guerra Fría también, entonces. Sí, y una generación también que le pega con mucha fuerza el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? El año 59. Y eso hace que
Mujica se vaya más hacia la izquierda. Claro, ahí tenía 25 años. Claro, estaba claro, joven, claro, ¿no? claro. Cuando Así explota es. la Revolución Cubana. Exacto, entonces él renuncia al Partido Blanco y el año 1962, poquito después del triunfo de la Revolución Cubana, funda un movimiento que se va a llamar Unión Popular, ¿no? Y ese ya es un movimiento derechamente de izquierda y que 2 años después él se va a unir ya al Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Importante como la fuerza de gravedad política que tuvo la Revolución Cubana en el mundo entero y puntualmente en Latinoamérica, ¿no? Sí, con estos jóvenes que arrastró ideológicamente, ¿no? Sí, se vio como un ejemplo a seguir, ¿no? El triunfo de la Revolución Cubana en vista de que, bueno, eran países que estaban en situaciones políticas muy difíciles y muy injustas y muy desiguales y que por la vía de la reforma política como que no se lograba avanzar mucho, ¿no? Entonces esta Revolución Cubana en que se toman el poder por las armas pareciera para mucha juventud de esa época un camino a seguir. Claro. Estamos viendo ahí imágenes de una protesta callejera, pero urbana, ¿no? Ajá. A diferencia de la cubana, los Tupac Amaru. ¿Qué podemos? Tierra y libertad, expropiar ahora, en fin, ¿no? Claro, a ellos le llaman campesino. Tupamaros porque ellos justamente sacan el nombre de la revuelta de Tupac Amaru en Bolivia en 1780, ¿no? Que fue una revuelta indígena que fue reprimida violentamente y luego posteriormente durante las guerras de independencia uruguayas los españoles o realistas a los independentistas uruguayos, o sea a los patriotas, como serían nuestros patriotas del mismo periodo, ¿no? 1811, los llamaban de manera despectiva Tupamaros. Claro, ¿no? abreviaron el Tupac Amaru, Tupamaro. Tupamaru. Y es esa tradición la que rescata el movimiento Tupamaru de guerrilla urbana, ¿no? Que se funda en Uruguay o empieza sus operaciones, digamos, de insurgencia el año 1964. Perfecto. Entonces, para retomar la clase, profesor, este joven Pepe Mujica se siente entonces arrastrado por la ideología de la Revolución Cubana. Exacto. Y se vuelve como muchos jóvenes, entre ellos hablábamos de Vargas Llosa, ¿se acuerda? Claro. Mario Vargas Llosa, que también se hace más de izquierda con la Revolución Cubana y luego termina siendo nuevamente de derecha. Derecha, ¿no? claro. Él tiene un giro como que volvió a un centro. Claro, una vuelta. Bueno, en el caso de Pepe Mujica, él se une a los Tupamaros y ya el año 64 los Tupamaros empiezan a hacer acciones, digamos, de violencia política, ¿no? Que tenían que ver con, sobre todo, asaltos para conseguir fondos, dinero, ¿no? Perfecto. Para financiarse y también para conseguir armas. El Pepe Mujica Tupamaro. Ahí está Tupamaro. Década 60 más o menos. Perfecto, ¿no? perfecto. Ahí comienzan a haber enfrentamientos de... Asaltos para conseguir armas y dinero. Esas son sus primeras acciones, ¿no? En cierto modo también siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, como una guerrilla urbana antiimperialista, antinorteamericana, criticando la intervención norteamericana en Vietnam y haciendo... el movimiento Tupamaro va a tener unas características bien especiales, ¿no? Que va a realizar acciones de violencia política muy hábiles, en las cuales van a, por ejemplo, asaltar camiones con víveres y distribuirlos en poblaciones marginales en Uruguay o conseguir datos de movimientos financieros de grandes empresas o de sujetos muy adinerados que estaban haciendo toda clase, digamos, de triquiñuelas y chanchullos para estafar, ¿no? A los fondos públicos. Entonces, eso los hace muy populares. Es tanto así... Son como Robin Hood. Mira, es eso. Mira, el año 1966, cuando ellos estaban haciendo este tipo de acciones, se convierten a tal nivel en estos Robin Hood que el New York Times hace un reportaje donde lo llaman el Robin Hood de la guerrilla, tal cual como tú lo dijiste. Mira. Entonces tenían un cierto prestigio, sobre todo en el exterior. Sin embargo, al interior de Uruguay se instaura una decisión desde el gobierno de que la prensa no debe informar absolutamente ninguna de las acciones de los Tupamaros, debido a que está ganando este prestigio. Entonces, ¿De qué año estamos hablando ahí, profesor? El año 66, en 1966, y los denominan los innombrables. Mire la porque censura, no se les podía poner nombre. Todavía estamos en democracia en Uruguay, ¿no? Claro. Aún así ya la censura
se está imponiendo a ese nivel. Claro, además que hacen acciones muy espectaculares. Por ejemplo, el año 66 asaltan un cuartel de policía y se hacen de armamento policial y de uniformes policiales y comienzan a perpetrar asaltos disfrazados de policías, ¿no? Entonces el gobierno estaba sobrepasado. Y eso lo hacen en la elección presidencial del 66. Están votando para elegir presidente y estos están haciendo estas acciones. Bueno, tras esa elección, el año 67, el presidente de Uruguay fallece y asume el vicepresidente, Jorge Pacheco. Y el vicepresidente Pacheco, a partir del año 68, empieza a llevar a cabo políticas represivas muy duras, ¿no? Ahí está el tristemente célebre Pacheco. Sí, sí, porque él instaura estado de emergencia, estado de sitio y una durísima represión. Y esto no hace más que agudizar el conflicto político-militar en Uruguay y las acciones de los Tupamaros. Claro, deberemos después, profesor, a partir de este sujeto, ¿no?, de Pacheco, que la dictadura en Uruguay comienza así, ¿no?, con civiles, pero amparados por el poder militar. Exacto. Y también la sujeción de la CIA, de Estados Unidos en plena Guerra Fría, de hecho, para evitar una nueva Cuba, ¿no? A los Tupamaros se les criticaba porque decían, ¿por qué realizan estas acciones de violencia política si aquí hay un gobierno democrático, ¿no? Y la respuesta decían que era una democracia bastante discutible y que iba derecho a una dictadura militar, y es lo que efectivamente va a ocurrir. Profesor, claro, pero aquí ellos se inspiran en Cuba, ¿no? Pero Uruguay está lejos de tener selva y cosas así. No, ni sierras ni nada. No, nada, ¿no? Que claro, el cerro más alto de Uruguay, me imagino que debe ser alguna plaza, ¿no? Una cancha de skate. No, Tupamaros era una guerrilla urbana, ¿no? Era una guerrilla urbana. Ya del año 64, José Mujica, siendo miembro de los Tupamaros, tiene que pasar a la clandestinidad, ¿no? Él fue tomado preso en 4 ocasiones. Y en 2 de ellas se escapó. Y yo diría que el año de mayor, digamos, radicalización, el año más intenso de esta lucha fue el año 1970, ¿no? Porque pasan varias cosas ahí que son muy duras y muy graves. Ocurre que el año 1970 es secuestrado por Tupamaros un sujeto, un norteamericano enviado a Uruguay, se llamaba Dan Mitrione, bajo la fachada de una institución de cooperación interamericana. Ahí está Dan Mitrione. ¿Este caballero es? Y este caballero lo que era en realidad era un instructor de tortura. No le puedo creer. Un sujeto siniestro. ¿Mandado por la CIA? Mandado por la CIA, que había pasado primero por Brasil a enseñarle a los militares brasileños a torturar de manera eficiente. Y los militares chilenos aprendieron en Brasil a torturar también, ¿no? Según libro. Mira, cuando Dan Mitrione llega a Uruguay, comienza a formar en técnicas de tortura a policías y militares uruguayos, instalando una casa donde se hacen estas clases de tortura y secuestraban a indigentes y los torturaban y asesinaban para servirlos de conejillos de indias para hacer sus clases. Y estamos hablando acá... El año 70, 1970. En un gobierno aún democrático. Con Jorge Pacheco. Con este Jorge Pacheco. Pero con estas medidas represivas que no hacen sino aumentar este conflicto, ¿no? Entonces Tupamaros lo secuestra con otros diplomáticos, ¿no? Un cónsul brasilero y 2 diplomáticos norteamericanos, y exige la liberación de los presos políticos que había hasta ese momento. Más de 100, y bueno, el gobierno se niega, ¿no? El gobierno se niega, y finalmente este Dan Mitrione es ejecutado. No le puedo creer. Por los Tupamaros, ¿no? Los otros secuestrados son liberados, pero Mitrione no. Así dice la prensa de la época, el día, ¿no? Allá dice, impresionante desafío. Dice que vilmente fue muerto el norteamericano Mitrione, ¿eh? Vendado recibió 2 balazos en la 100. Claro, y esto se lo adjudican los Tupamaros. Sí, y Pepe Mujica, ¿qué rango tenía aquí ya de los Tupamaros? Él ya tenía un rango importante, él ya estaba a cargo de grupos operativos. De hecho, él ese mismo año, en un operativo, es herido de 6 balazos, ¿no? Y sobrevive porque es llevado a un hospital y es atendido él sin saberlo en ese momento. Evidentemente estaba inconsciente por un médico que era simpatizante de los Tupamaros y se salva, ¿no? Así es. Sí, y ahí, bueno, él se va preso. Y el año 70 es un año importantísimo porque en vista de esta situación, el presidente Pacheco pone a cargo de la represión, saca a la policía y mete a los militares, ¿no? Pese a lo que era este sujeto, ¿no? Lo que este estadounidense. Mitrione, ¿no? Un personaje siniestro, absolutamente siniestro. Veamos cómo lo recordó Pepe Mujica, ¿no? Este momento importante en su vida. Mire.
En esa época yo era el jefe militar de una columna de este movimiento, ¿no? Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru. Estábamos preparando una operación que al final se hizo legendaria. Había un grupo económico en Uruguay que guardaba riqueza clandestinamente para eludir impuestos. Tenía reservas en monedas de oro, libras esterlinas. Teníamos la información y estábamos preparando esa operación para robarlo, dice Pepe Mujica. Estábamos en un café con compañeros legales que no eran clandestinos. Llegó una patrulla y ahí anduvimos a los tiros. Traté de resistir y recibí algunos balazos en el suelo, a causa de los cuales perdí el vaso. Me hirieron el páncreas y fui a dar a un hospital militar que estaba muy cerca. Me operaron y yo no sabía nada. El que me operó era un médico compañero que yo ni conocía. Fue una desgracia con suerte. Así es. Así lo recuerda. 6 balazos, sí se salvó. Esa entrevista a la BBC Mundo es una de las mejores que dio. Sí, es muy buena, es muy buena, es muy buena. Entonces ahí él evidentemente después de recuperarse de las heridas se va preso, ¿no? Claro. Disculpe, esa entrevista fue la última que dio él en noviembre del 2024. Ah, ya, así muy como actual. Extensa, ¿no? Muy actual, ya, y perfecto. ahí es como casi su despedida, ¿no? Ajá, claro, tienes razón. Profesor. Sí. Yo la estuve viendo, no sabía lo de esa fecha. Es muy interesante, sí. Oiga, profesor, ya entonces esto ya aquí, ya entonces Mujica ya empieza a ser determinado por la autoridad y tomado detenido, como usted dice. Claro, él estuvo detenido 4 veces, se fugó 2, ¿no? Y una de ellas, que fue el año 71, después de haber caído preso tras esta balacera, ¿no? Es una fuga espectacular, un penal que se llamaba Punta Carretas. Se fugan 105 tupamaros. Ah, mira, parecía la fuga de acá. Yo pensaba en lo mismo, la de la cárcel pública, la fuga de los frentistas. En 90. Claro, lo mismo con un túnel, ¿no? Con un túnel que se comunicaba con un domicilio al otro lado con apoyo externo, ¿no? Y esa fuga es famosísima. Y bueno, quien esperaba fuera una de los ayudistas es quien luego sería su esposa, la señora Topolansky, ¿no? A quien conoce en los años 60, primero cuando empieza la militancia en Tupamaro, es una de las que da la información sobre esas cuentas secretas, ¿no? De estos sujetos que estaban sacando plata a la mala y que quedan en evidencia. Entonces eso también les daba mucha popularidad a Tupamaro porque mostraba estos abusos. Y ella espera a la salida de los fugados y ahí se vuelve a encontrar con Pepe Mujica. ¿Esta es la cárcel, profesor? Ahí está. Entonces, afuera de esta cárcel. Claro, una cárcel antigua, un poco como la cárcel pública que claro. existía en Santiago, que fue demolida ya hace tiempo, que daba a la estación Mapocho, ¿no? Por ahí se fugan los frentistas. En este caso, fue una fuga más o menos similar y que dejó en ridículo, por supuesto, a las autoridades de la época. ¿Todavía estamos entonces en gobierno de Pacheco? ¿Sigue siendo Claro. un gobierno democrático? Claro. Lo que ocurre después, bueno, el año 72, Mujica cae preso nuevamente, ¿no? Cae preso nuevamente y, bueno, en ese contexto hay elecciones presidenciales en Uruguay y sale elegido Juan María Bordaberry, ¿no? Y este político, elegido democráticamente, el año 1973, hace una especie de autogolpe digitado desde el gobierno elegido democráticamente de uno de los partidos tradicionales uruguayos junto con los militares. Y desde el año 1973 a 1985 se va a extender la dictadura cívico-militar uruguaya. Ahí se considera entonces el nacimiento de esta dictadura de civiles y militares en Uruguay. Exacto. El mismo año que Chile, ¿no? Y cuando ya estaban cayendo muchas dictaduras, también apoyadas por Estados Unidos en esta guerra fría, ¿no? Evidentemente. Es curioso porque tanto la dictadura argentina como la uruguaya tienen un proceso de transición a la dictadura, por así decirlo. En el caso uruguayo con Estelita, ¿no? Que tiene un gobierno que ya es como semidictadura. Y en el caso uruguayo también es el mismo presidente elegido democráticamente que mete a los militares en el gobierno, nos da esta especie de autogolpe y se convierte en una dictadura feroz. Perfecto. Oye, ¿recuerdan esa entrevista también, Pepe Mujica, cómo conoce a su señora? A ver. Cuando lo apoya en este escape. Mire. A mi esposa la conocí la noche que nos escapábamos de la cárcel. Ella estaba con la gente que apoyaba desde afuera. Habían ocupado una de las casas en las calles en las cuales nosotros emergimos de abajo de la tierra para salir de la cárcel luego de haber hecho el túnel. La vi casi accidentalmente y seguimos la vida. Yo fui preso de vuelta y me volví a escapar. Esta segunda fuga fue al revés, un túnel de afuera hacia adentro y nos encontramos una noche en que andábamos muy perseguidos. Yo ocupaba un cargo de relativa dirección y ella tenía contactos con parte del aparato clandestino, dice en esta locución, ¿no? Y dice, los humanos, aunque no lo sabemos, cuando vivimos una atmósfera de peligro donde está en juego a cada paso la libertad y la vida,
nos aferramos al amor, porque la naturaleza biológica nos lo impone. Y nos juntamos una noche en la costa de un arroyo. Estoy hablando como uruguayo, ¿no? De un arroyo. Una cuesta de un arroyo. Claro, ahí entre los yuyos. Entre los yuyos del arroyo. Los mates los yuyos. Claro. Mira. Sí. No, es muy curiosa la historia de ellos. O sea, se conocen primero a fines de los 60, luego a la salida de cárcel, una vez más. Y luego el año 72, Mujica cae preso nuevamente, que va a ser esta larga prisión. Mira, ahí está la fuga. Esta fue la primera fuga, entonces. Ahí está. Claro, esa es la primera. 106 tupamaros se fugaron del penal. Claro, el gobierno quedó en el máximo ridículo. Ya este túnel, como decía Mujica, fue de adentro hacia afuera, pero la segunda vez que se fugó fue de afuera hacia adentro. Claro. Ya, todas las formas de fuga sería como su... Bueno, y luego el año 72, cuando Mujica cae preso, ya iba a estar preso 13 años, ¿no? También cae presa su esposa. Pero luego del golpe de Estado, ¿no?, de Bordaberry, este autogolpe, las condiciones de prisión se van a poner mucho más duras, ¿no?, bajo el contexto ya de la dictadura propiamente tal, y a Pepe Mujica y a un grupo de dirigentes los van a poner en una forma de prisión extremadamente dura, en un aislamiento permanente, sin contacto con nadie, en la oscuridad, sin acceso a prensa, lectura, a nada. Y él y otros pocos que están en esas condiciones también van a estar en la calidad de presos rehenes. Lo que quiere decir que si Tupamaros hacía algún tipo de acción armada, ellos iban a ser inmediatamente ejecutados. Mire, profesor, Esa foto es terrible. Esa es la foto cuando son liberados el año 85, cuando se acaba la dictadura y se declara la ley de amnistía en Uruguay. Y uno ve las caras de los presos y uno ve que están totalmente destruidos. Oye, a la izquierda Pepe Mujica, está casi reconocible. Él es. Pero a la izquierda se ve él. Sí, en condiciones durísimas, muy duras. Sí, él también hizo declaraciones de cómo fueron esos años, que como usted dice, entre suma y resta, casi 14 años, entre 13 y los 13 que decía usted, más el otro que estuvo preso. Y encerrado como en cajas de latones. Sí. Prácticamente enterrado en vida. Sí, estrechísimo, sin tener movimiento, en la oscuridad, tremendo, sin tener ningún acceso. O sea, una tortura permanente, largo tiempo amarrado con alambres, en condiciones horrorosas. Y ahí él dice que tuvo que crear una fortaleza interior para poder sobrevivir en esos encierros horrorosos, ¿no? Sí. Como además de la pérdida de la libertad, del dolor, del daño, del apremio físico, es sobre todo también el colapso psicológico, ¿no? Estar en esas condiciones te puede llevar a la locura. Entonces, cómo poder resistir bajo esa situación tan extrema es sumamente difícil. Veamos cómo lo recordó también, ¿no? Esos momentos, profesor. Dijo en esta entrevista a BBC Mundo de noviembre del 24, dijo: recuerdo que mantenía 7 ranitas en el calabozo. Les ponía un vasito de agua para que se bañaran, ranitas de zarzal. Allí fue cuando registré que las hormigas gritan cuando tú las agarras y las pones en el tímpano de la oreja. En esa época, cada 7 u 8 meses nos cambiaban de cuartel. Aprendimos una cosa: siempre se puede estar peor. Yo estuve 7 años sin poder leer, sin libros, sin nada, dijo profesor en esta entrevista. Muchos plantones y torturas, varias al principio, todo relativo. Por ejemplo, en el cuartel de Minas, cuando me sacaron de la cárcel y empezaron el peregrinaje por los cuarteles, estuve 6 meses atado con alambre, esposado atrás. Tenía que pasar el día sentado en un banquito contra la puerta en un calabozo. Sí, o sea, prácticamente es un milagro que haya sobrevivido a estas condiciones. Sí, efectivamente, que haya sobrevivido, o sea, que no haya muerto o que no haya colapsado. Claro, y no haber quedado también traumado. Exacto. Insisto, esa foto que veíamos de cuando liberan a los presos, se les ve destrozados, ¿no? Los rostros. Sí, muy bien. Sí. Bueno, todo esto sirve, profesor, para entender también la filosofía y el Pepe Mujica que la mayoría de nosotros conocimos ya, como es presidente de Uruguay, y toda la semblanza que se ha hecho a raíz de su muerte. Queremos saber cómo termina arrancándose, ¿no? Cómo la libertad y cómo evoluciona hacia el Pepe Mujica ya político y presidente de la República. ¿Le parece que hagamos una pausa? Por supuesto. Seguimos en la clase de este señor, ¿no? Pepe Mujica, y lo que deja desde un guerrillero hasta un presidente y un pensador, un filósofo de la vida, también como ha sido descrito por varios medios internacionales. No te vayas de la escuelita.
Suena la campana, niñas, niños, de vuelta a clase. Termina el recreo, estamos hablando ahí, como dice la pizarra, de don José Mujica, don Pepe Mujica y esta transición, ¿no? Sí. De un guerrillero Tupamaru con todo lo que significó a presidente de la República, profesor. Nos quedamos que año 85, amnistía, la dictadura dura del 73 al 85 y a diferencia de la nuestra, sí, allá pasan como 4 presidentes distintos y claro, todos civiles, claro, apoyados por militares, por supuesto. Sí, es una dictadura cívico-militar en el estricto sentido de la palabra, porque los mandatarios son civiles, pero quienes tienen el poder son los militares, ¿no? Claro. Y en condiciones de represión, por supuesto, Igual que acá, tortura, desapariciones. Sí. Muchos de estos terminaron presos, a diferencia de Chile. Muchos de estos presidentes terminaron detenidos, presos, ¿no? Sí. Por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo entonces llega el 85? ¿Cómo es este nuevo Pepe Mujica que sale de estas cárceles? Claro. De torturas, Bueno, profesor? cuando él sale de la cárcel con un buen número de presos, también sale su mujer que estaba presa el año 85, ¿no? No en las condiciones en que estuvo preso él, porque no era una dirigente del nivel de Pepe Mujica, entonces no es de ese grupo de rehenes, ¿no? Él sale el 85 y ya a esas alturas el movimiento Tupamaros no existe. No existe y no hay ninguna intención de resucitarlo, ¿no? Entonces él empieza a trabajar en política y crea un nuevo referente que se llama el Movimiento de Participación Popular, ¿no? 85 ya sale a los 50 años entonces. Sí, después de ya todo tenía esto, sus años y él vuelve a la política y crea a fines de la década de los 80 este Movimiento de Participación Popular que posteriormente se va a integrar al Frente Amplio, ¿no? Sí. Que es con el que llegó al poder, que es un movimiento político que ya está en los años 70, es muy anterior, que une a partidos de izquierda uruguayos de la época, como el Partido Comunista Uruguayo, Socialista y otras agrupaciones que no estaban en la lucha armada como los Tupamaros, ¿no? En su momento, y que en cierto modo resucita, y el Movimiento de Participación Popular es uno de los que son parte de este Frente Amplio, ¿no? Que es como un conglomerado. Desde los 35, 36 hasta los 50 años preso. Sí. En esas condiciones. En esas condiciones extremas. Entonces él refunda entonces un sentido de izquierda dentro del concepto uruguayo, ¿no? De estos dos partidos hegemónicos, blanco y colorado. Claro, es que lo que hace este movimiento de participación popular y los otros partidos o movimientos que van a ser parte del Frente Amplio es intentar ser una alternativa a estos partidos políticos tradicionales uruguayos tan antiguos y que durante toda la historia política uruguaya se habían alternado en el poder, ¿no? Entonces hay una hegemonía de los partidos blanco y colorado que este Frente Amplio pretende quebrar, romper, acabar. Suena parecida a la historia, ¿no? Sí, un poco, claro. ¿Y qué es lo que se convierte entonces? ¿Cómo se va metiendo en este mundo político? Bueno, y su esposa también. Claro, y su esposa también, claro. A fines de los 80, ¿no? Funda este movimiento y entra a participar como político en la nueva democracia uruguaya. De este modo, el año 94, él es elegido diputado, ¿no? Entra al Congreso uruguayo y el año 97 es elegido senador. Y ahí se hace senador en Uruguay e incluso llega a ser presidente del Senado. ¿Ah, sí? Sí. También dentro de este movimiento, de este partido el Movimiento amplio, de Participación Popular, bajo el paraguas del Frente Amplio, y él tiene un gran éxito porque, como ya se le conoció, ¿no? Era una persona muy carismática, de gran franqueza y de gran humildad. Entonces eso le da mucha popularidad y esto hace que este movimiento de participación popular dentro de todos los partidos y movimientos del Frente Amplio sea sin duda el más poderoso. Ah, sí, el que tiene más votación. Ah, mire. Es el partido más contundente. Y su esposa llega a convertirse en vicepresidenta de la República. Claro. De uno de los partidos. Claro, lo que pasa es que el año 2005 va a llegar al poder Tabaré Vázquez, que es también del Frente Amplio y el médico, ¿no? Oncólogo, y la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno va a significar el fin del monopolio político de blancos y colorados. Ah, mira. Va a ser con Tabaré. Ya. ¿Y llega a ser ministro también? Sí, él lo nombra ministro, es muy curioso, porque a uno le parece un poco raro, pero Pepe Mujica va a ser ministro de Ganadería, algo muy uruguayo, ¿no? Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es como yo creo que a los uruguayos les debe causar también mucho desconcierto que aquí exista un ministerio de minería, ¿no? Porque allá no pasa nada con la minería, pero sí con la ganadería, ¿no? Por supuesto hay mucho ganado. Entonces, él es nombrado en ese cargo.
Y bueno, y él desde esa posición... a ver, Pepe Mujica no tenía una formación académica. Él estudia en el colegio y luego va a hacer un bachillerato que no termina. Él tenía la intención de estudiar leyes, pero finalmente él entra en la actividad política y no tiene una formación profesional. Entonces, durante su trabajo en el gabinete de Tabaré Vázquez, se le va a criticar que dice que es poco profesional, ¿no? Que es poco técnico. Entonces, él va a tener, por supuesto, el gran respaldo de su subsecretario, que sí es un experto ingeniero agrónomo, y él va a hacer más bien un trabajo político, ¿no? Que es en lo que él era realmente un genio. Ya. Sí, como usted dice, muy carismático. Y además, según también biografías que he leído, profesor, él también, todo esto que aprendió con el rigor que usted ha señalado en la cárcel, lo transformó en una filosofía de vida. Él dice que estuvo tanto tiempo con él mismo que se convirtió prácticamente en un misántropo, no le gustaba la más gente, se fue encerrando en sus conceptos y ahí fue también él repensando su propia vida, su propia realidad y su propia filosofía frente a las cosas, ¿no? Claro, sin duda pasar una experiencia tan dura y tan extrema, así como un poco citando a Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te endurece, ¿no? O colapsas o, bueno, sales de ahí con un aprendizaje muy potente y parece que él logró, ¿cierto? Superar esos años tan difíciles, tan duros, tan terribles, con un aprendizaje de vida también muy relevante. Claro, y fue renegando de estos conceptos tradicionales de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Él decía que habían personas que eran buenos y malos, o sea, que tenían ese concepto de vida, de ayudar al otro y otros que no, ¿no? Básicamente, él señalaba que... Sí, yo diría que además esa experiencia le da un gran pragmatismo, ¿no? Claro. Como que abandona posturas ideológicas rígidas para ser una persona muy pragmática, pero sí siempre con una mirada en el bienestar de su pueblo. Claro. Eso jamás lo va a perder y con una voluntad política de siempre ir avanzando, aunque sea de a poco, aunque sea mediante reformas, aunque sea mediante negociaciones que quizás no te dejen contento en relación a cuáles tus objetivos iniciales, tener la voluntad de siempre ir avanzando. Exacto. Otros también lo sitúan dentro del estoicismo. Claro, sí. Como no preocupado de los placeres, sino que de hacer el bien, de la virtud. Claro, después de esa experiencia, del dinero. Claro, después de esa experiencia tan dura, tú valoras las cosas simples, ¿no? O sea, si él se acompañaba de ranas y hormigas, ¿no? Después de eso, ya no necesitas demasiado. Profesor, ya llega entonces el presidente Mujica. ¿Cómo llega a la presidencia y se convierte ya en un personaje mundial, ¿no? Claro. Bueno, viene el fin de la presidencia de Tabaré Vázquez. Él ya ha sido ministro, renuncia al ministerio, asume nuevamente con senador y él se postula como precandidato presidencial, ¿no? Y finalmente esa precandidatura lo lleva a competir en las elecciones presidenciales contra Luis Alberto Lacalle, que es un representante del Partido Colorado. Y él gana las elecciones con un amplísimo margen, gana por más de un 55% de los votos. Mira. Y llega a la presidencia el año 2010. Mira esta foto de la nominación de Mujica como precandidato presidencial. Claro, sí, su vicepresidente ahí en la lista. Él empieza a hacer campaña, ¿no? Desde el 2009 para llegar a la precandidatura. En un momento fue criticado porque él tenía cercanía en ese momento con Néstor Kirchner, ¿no? Y él viaja a la Argentina y Kirchner le da su apoyo, incluso se planifica hacer un acto en Mar del Plata. Y lo critican mucho porque está diciendo que está permitiendo una intervención argentina en Uruguay y cómo se va a ir a hacer actos a Argentina, ¿no? Y bueno, y ahí recula, ¿no? Los uruguayos le tienen gran cariño a Argentina, pero también una cierta distancia porque es un país pequeño con uno muy grande. Entonces es una relación, diría, de amor-odio a veces, ¿no? Entre los argentinos y los orientales. Ahí está con Néstor. Sí. El tuerto, como le diría. El tuerto, sí, ahí se pega unas declaraciones. Parece que le tenía más cariño a Néstor que a Cristina, ¿no? Pensando en los Kirchner. Sí. Y gana entonces... él gana las elecciones. Que también algo inédito, me imagino, al menos extraño en la historia de dos partidos bipartidistas de Uruguay, ¿no? Claro, el Frente Amplio mete una cuña ahí, él mete una cuña. Bueno, partidos políticos que llevaban tanto tiempo y que además habían participado en buena medida de la dictadura, les genera un desgaste no menor. Entonces eso permite la llegada de Tabaré Vázquez y Tabaré Vázquez va a ser un presidente exitoso y muy popular y él le va a dar en cierto modo la posta, ¿no? a Mujica y el Frente Amplio va a estar 15 años, va a estar un gobierno de Tabaré, luego
Pepe Mujica, y luego nuevamente Tabaré Vázquez. Entonces, entre el 2005 y el 2020 va a ser un gobierno de Frente Amplio. Recién se va a quebrar el 2020 con Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Alberto Lacalle, quien había derrotado Mujica en su momento, y que es el gobierno que actualmente está en el poder en Uruguay. Ahí está la foto de con Tabaré, ¿no? De Mujica con Tabaré. Claro, claro. ¿Qué podemos decir del Mujica presidente, profesor? Bueno, es muy interesante, ¿no? Sí. Yo diría que él hace sus primeros actos políticos mostrando un poco la personalidad que lo va a hacer tan célebre y tan popular. Primero, él asume el gobierno, jura como presidente, pero jura en una plaza pública, en la Plaza de la Independencia, ante una multitud, no al interior del edificio como era tradicional, ¿no? Rechaza el ir a vivirse a la residencia presidencial y se queda viviendo en su domicilio, que es una chacra muy sencilla, donde él se había dedicado por largo tiempo a la floricultura, ¿no? con su señora, ¿no? Con la señora Lucía. Y bueno, como todos saben, va a seguir manejando su famoso escarabajo. Que se hace un símbolo ese escarabajo. Exacto, exacto. Y otra cosa que él hace es que el sueldo como presidente de la República, él dona casi el 90% de su sueldo. Recibe un poco más del 10% del sueldo. Entonces, estas acciones, que son más bien personales, son sumamente políticas y marcan el inicio de su gobierno como una persona muy austera y muy generosa. Esta foto que está junto a su señora en su casa. Ajá, como sí, un símbolo. en la chacrita. Y se acuerda que a él siempre le gustaba usar chala. Sí, sí. Bueno, nunca corbata, etc. No, y eso claro, claro. rompió todos los cánones de la política también tradicional. Así es. De hecho, cuando él ya se va a postular a presidente, son las primeras veces que se pone chaqueta, ¿no? Porque ya tenía que, digamos, ponerse un poquito más formal, pero solo un poco. Y sí, efectivamente, él va a mostrar, ¿cierto? Como persona, yo diría un ejemplo político, porque una cuestión que a él lo destaca es que es un presidente muy cercano a la gente, ¿no? Al pueblo, a la ciudadanía, mediante estas acciones personales que tienen resonancia política. Bueno, dejó varias frases que se han ido destacando también esta semana, profesor, relativo a esto, ¿no? A su manera de ver el mundo y también de ver la política que rige el mundo. Mire. A ver. Este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Claro, él tenía una cosa interesante, decía que el dinero era vida, o sea, que es tiempo, y el tiempo es vida. Claro. Tú tienes que decidir si quieres tener dinero, cuánta vida le vas a dar a eso. Claro, ¿no? Claro, se supone que el dinero es una herramienta, no un fin, ¿no? Exacto, sí, exacto, porque tú estás gastando tu vida en la obtención de aquello, ¿no? Claro. Y aquí esa foto también, ahí está su chacra, pues, profesor. Mira, ahí la entrada. Él ¿no? solo utilizaba la residencia presidencial y el Palacio de Gobierno para algunas actividades públicas, no protocolares. Pero él siguió viviendo en su chacra y bueno, a los equipos de seguridad fue un dolor de cabeza gigantesco, ¿no? Claro. Como esta chacrita cuidamos al presidente, ¿no? Así que hubo que hacer algunos arreglos, algunas modificaciones para esos temas, ¿no? Ya yo me acuerdo cuando él, mira, ahí está el Volkswagen, profesor, que se lo quisieron comprar una vez en $1 millón. Y él dijo, güey, ¿por cómo voy a costar esta cuestión? Y los mandó a la punta del cerro. Es ridículo. ¿Cómo va a costar $1 millón? Bueno, a eso es justamente a lo que se refiere. O sea, están comprando por plata un símbolo, ¿no? No un vehículo. Entonces ahí es como esta distorsión del dinero. Claro. Yo me acuerdo, profesor, que él cuando era presidente y tenía que viajar en ese rol de presidente o tomar un avión, él quería viajar en aviones comerciales, pero tuvieron que decirle, ¿sabe qué? Usted pone en riesgo la vida de otras personas. Pero dice, ¿pero cómo voy a viajar en un avión yo solo? Si puedo tomar una línea aérea cualquiera cualquier avión, y llegar allá. Claro, le ponen una bomba al avión. Si es que eso fuera a ocurrir, ¿no? Sí. Ahora, él llevó también adelante varias políticas públicas en Uruguay que fueron muy interesantes, ¿no? Bueno, él se pone como meta de su gobierno acabar con la indigencia en Uruguay y bajar la pobreza en un 50%. Fortalece la organización sindical bueno, hay dos reformas emblemáticas, ¿no? Del año 2012 que tienen que ver más con aspectos sociales y culturales, que por un lado es la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones, ¿no? Con un límite de semanas, no es aborto libre de cualquier modo,
y también la despenalización del consumo de marihuana, ¿no? Que tenía que ver con un problema de que él ve que más que el consumo de marihuana, aquí lo más grave es el narcotráfico, ¿no? Claro. Y que al despenalizar el consumo y regularlo como si fuera cualquier fármaco a través de las farmacias y del uso de receta, se da un golpe muy duro al narcotráfico y por otro lado permite que los consumidores efectivamente no sean engañados y consuman sustancias que vienen, digamos, alteradas, y si alguien de pronto necesita o requiere algún tratamiento médico se puede hacer de manera eficiente. Y esa fue una medida muy revolucionaria. Y además, y es lo lógico, profesor, ¿no? Sí. A la luz de lo que pasó con, no sé, con el alcohol. Sí, exacto. Hace 100 años más o menos, ¿no? Exacto. Eso Con la es. prohibición del alcohol. Así es, así es, así es. Bueno, y otras medidas que son muy interesantes es que él plantea 4 ejes de su gobierno que son políticas de largo plazo, ¿no? Y estos ejes tienen que ver con seguridad, con educación, con medio ambiente y con energía. Y para implantar estos 4 ejes y bajarlos a políticas públicas sectoriales precisas, ¿cierto?, con ciertas normas, convoca a la elaboración de estas políticas públicas, a las comisiones de estudio, a parlamentarios de oposición. Y esa discusión se hace entre parlamentarios de gobierno y de oposición, de manera de que una vez llegados a los acuerdos de esas políticas públicas, vayan más allá de su gobierno, Claro, si es que llega uno de oposición, porque esas son políticas de Estado de largo plazo. Y a mí eso me parece sumamente interesante, porque si observamos lo que ocurre en Chile y que se critica mucho, de que cuando acaba un gobierno y llega el otro borra las políticas del anterior, o si el otro gobierno tiene una política que puede ser exitosa, la oposición se la sabotea para que no sea un triunfo político, bueno, paraliza la acción gubernamental y sobre todo las políticas de Estado, que son las más importantes y en temas tan sensibles, y en nuestro caso temas como la seguridad o la educación, evidentemente que requieren ese tipo de medidas. Entonces, en ese sentido, yo diría que esa iniciativa de Pepe Mujica es muy interesante. Sí, sí, a todas luces, profesor, se convirtió en un sabio, ¿no? Y que hablaba no solamente de temas de contingencia, como usted dice, Ajá. pensaba un país a futuro, Sí. de que uno espera de un estadista. Exacto. Pero también habló de temas como importantes para la vida ciudadana, Ajá. como por ejemplo el medio ambiente, Sí. o la felicidad y otros conceptos Sí, que sí, no sí, están sí, tan sí. tocados, ¿no? Sí, sí. En la agenda pública. Mire lo que dijo. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Claro, él decía que era considerado un loco porque estaba hablando de cosas que la política no se estaba dando cuenta, ¿no? Como por ejemplo, yo de las frases que le leí ahora, que le encuentro mucha profundidad, profesor, que decía que los que se dedican a la política, primero no tenía que gustarle el billete, decía, el dinero. Ajá. Que el que le guste el dinero Sí. mejor no se Que se dedique a vaya, otra cosa. sí, sí, sí. Y que los políticos debían vivir como vive la mayoría de su pueblo, y no como vive la minoría de su pueblo. Sí, 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 sí. Para sí, tener sí. esta ligación, ¿no? Con la Exacto, realidad. exacto, Y con exacto. la sensibilidad que él hablaba, ¿no? Sí, 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 sí. Yo diría que esa cercanía con el común de las personas fue muy potente. O sea, no solo tiene que ver con que es un personaje peculiar, simpático, llamativo, o si se quiere admirable, sino que es una forma de hacer política en la cual la cercanía con las personas y, como se dice, entre comillas, tener calle, no es algo tan secundario. Es algo importante. Y es como una especie de Mandela, profesor, porque pese a todo lo que fue torturado, ¿no? Y apremiado, salió con ganas de encuentro, ¿no? Sí. Sí. No con sed de odio, y él lo dijo en muchas entrevistas, sino que de entender lo que pasó y juntarse con hacer de esto, que esto no vuelva a pasar desde el entendimiento, la fraternidad, ¿no? Y
y la justicia también, que tiene que haber siempre en estos casos. Sí, ¿no? claro, porque en una situación tan terrible, por supuesto que uno puede salir muy dañado y lleno de rencor, y eso es totalmente comprensible. De hecho, es lo más habitual, ¿no? Claro. Sin embargo, él logró superar aquello, entonces eso es muy admirable. Profesor, veamos algunas polémicas también. A ver, que, vamos. Que en su estilo claro. También se hizo el Pepe francote Mujica y de pronto. Claro, por ejemplo. Claro. Ajá. Es que para conseguir algo en Argentina tienen que recortarte un poquito. Esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto entraba político. No, la política está terca. Pero un poco argentino que vivía 76 años le va a explicar lo que es un mapa, lo que es un mate y un termo. Ah, claro. Es la vieja y el tuerto. Se refería a Cristina Kirchner y su marido. Claro. Sí, porque primero fue el presidente Néstor y después Cristina, ¿no? Los Kirchner. Y parece que él tenía más cercanía con Néstor, ¿no? Claro. Entonces él dice que Néstor Salió era más peor, político. Salió peor que el tuerto. Claro, pero la vieja es terca, ¿no? No como Ahora el tuerto que es político. Estos micrófonos abiertos. Claro, cuidado con eso. Es como un cuidado WhatsApp con eso. que filtran, es como un conventillo, digamos. Claro. Pero que también claro. marcaba una distancia, ¿no? Respecto a una izquierda también latinoamericana, Sí. que también Mujica veía, ¿no? Y esto decía que esta vieja es peor que el tuerto. Claro, bueno, durante su gobierno y en cuanto a las relaciones internacionales en América Latina fue una época de muchos gobiernos de izquierda, ¿no? Estaba Hugo Chávez, estaba Rafael Correa en Ecuador, estaba Lula en Brasil y los Kirchner en Argentina. ¿Y cómo fue su relación con ese gobierno, con Chávez? Con Lula fue más cercana, sabemos. Sí. Pero con Chávez, ¿cómo? Con Chávez también fue buena. ¿Y con Cuba? ¿Sabes qué? Yo diría que ahí hubo cierta distancia. Con Chávez sí fue muy buena. Él le tenía mucho cariño y lo consideraba un hombre muy generoso. Sí. Con quien no tuvo ninguna simpatía luego fue con Maduro. Ahí tuvo una gran distancia. Ahí tuvo una distancia. Sí, más aún cuando el gobierno de Maduro se fue poniendo cada vez más autoritario, ¿no? Entonces, hacia el final él tenía un rechazo de plano contra Nicolás Maduro. Porque se convierte en la dictadura que es hoy, ¿no? Sí, el gobierno de Maduro, desconociendo elecciones. Sí, en fin. sí. Así es. También simpatía con Michelle Bachelet y también con Sebastián Piñera. Porque curiosamente su gobierno coincide con el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces también le tuvo simpatía a Sebastián Piñera. Sí. En conversaciones con Boric le decía que extrañaba a Sebastián Piñera tras su muerte. Sí, quedó con esta imagen, Mujica, de un político o en realidad, una personalidad que está por sobre, ¿no? los pensamientos o la política contingente. O sea, yo diría que él, en cierto modo, es un pragmático muy transversal que utiliza las herramientas y los acuerdos y los vínculos para lograr sus objetivos, ¿no? Claro. Ahí está con Piñera, ¿no? Ahí está. Pese a que entre ambos hay un abismo ideológico, digamos, político y ideológico. de manera de vida también, ¿no? Claro, por lo que habla de que los vida. políticos con billete debieran irse, bueno, claro. Sebastián Piñera era millonarísimo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Sabe a quién no le tenía buena a Pepe Mujica así? Y lo dijo abiertamente. A ver. A la FIFA. A ver, vamos. Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy, ¿Lo publico esto? publicalo, por mí. ¿Usted qué opina, Lucía? Me adhiero a las palabras del presidente. Bueno, No, que le podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Esas declaraciones para un uruguayo lo llenan de felicidad, ¿no? Un pueblo más futbolizado que el uruguayo. Claro. Y yo no sé quién quiere a la FIFA en el mundo, aparte de los mismos de la FIFA, ¿no? Claro, tienen una fama bien cuestionable, ¿no? Sí. Y se transformó Mujica como en un corpóreo del uruguayo, ¿eh? Como uno piensa en Uruguay y piensa en Mujica, ¿no? Claro, en cierto modo sí. Notable, profesor. Sí. Suena la campana. Qué interesante hablar de estos personajes, profesor. Que también nos pegan harto como latinoamericanos también. Sí. Y a la gente que tiene un sueño también tiene una... Sí, sea del lado que sea, ¿no? Porque Mujica también me enseñó aquello, ¿no? Sí. Lo importante no es ser la derecha o la izquierda, sino que hacer el bien de y hecho, buscar la salud del prójimo. El año también. 2020, después de su presidencia, él era senador y renuncia al Senado voluntariamente. Ya mayor, ¿no? Y también renuncia José María Sanguinetti, que era su opositor político, los dos al mismo tiempo.
¿no? Entonces salen los dos senadores de los partidos opuestos, que ya estaban más o menos viejos, y dicen, nosotros ya está bueno que nos retiremos. Entonces, en ese sentido, yo diría que muestra un poco lo que él logró en la política uruguaya, ¿no? Sí. Estos actos de humildad, estos actos de realismo político y estos actos de transversalidad y diálogo. Y con este abrazo que usted está señalando entre Sanguinetti y Mujica, profesor, todo un símbolo también, como usted dice, para el pueblo uruguayo y para el pueblo latinoamericano, ¿no? Sin duda. Terminamos esta clase de hoy especial, día viernes, en homenaje a Pepe Mujica. Sí, en recuerdo de Pepe Mujica. Y su pensamiento. Así es. Que esté bien, ¿ah? Muy bien. Buen fin de semana, profesor. Igualmente, que lo pase bien, que descanse. También pásalo muy bien este fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en el Living Ciudadano de Vía X.